Buenos días. El tema que vamos a tratar es la evidencia del trauma psicológico previo sobre el procesamiento nociceptivo y la modulación del dolor en adultos. Los integrantes del grupo somos Alexander Cifuentes, psicólogo clínico, Alexander Albarracín, médico fisiatra, y Gloria Angélica Ruiz, médico. El dolor, como hemos visto, es el resultado de la interacción de una red compleja de mediadores y mecanismos presentes en diferentes localizaciones del sistema nervioso, que convierten una anoxa en un estímulo eléctrico que se transmite al asta posterior de la médula espinal y centros supraespinales y se procesa como una experiencia sensorial desagradable. En este contexto, el organismo genera una respuesta biológica conjunta que incluye diversos sistemas como el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Desde una perspectiva psicofísica, el dolor es la sensación ante un daño físico o emocional que genera una experiencia. La experiencia dolorosa puede ser más compleja y pone en marcha mecanismos cognitivos asociados a la corteza cerebral, racional, memoria y aprendizajes. De esta experiencia se genera lo que podríamos llamar el sufrimiento. El dolor, por lo tanto, tiene un sentido más físico y el sufrimiento un sentido más psicológico. El dolor genera una experiencia dolorosa asociada a mecanismos más mentales, y eso es el sufrimiento. La naturaleza del sufrimiento es de origen psicocultural. Se ancla y nutre de lo aprendido y tiene un marco cultural, educacional. No es universal, es decir, no es natural, es una construcción. Se podría decir que el dolor, al ser un proceso natural, tiene una duración y un final. El sufrimiento está creado y mantenido por nuestros hábitos mentales y puede durar indefinidamente. En los modelos del dolor, ya como hemos revisado, la teoría multidimensional de Melzack y Casey sostiene que la sensación de dolor interviene en varios factores, tales como la atención, el pensamiento y las sensaciones. Modulan el estímulo doloroso y hacen que la intensidad de la respuesta dolorosa no dependa solo de la intensidad del estímulo y abarca tres dimensiones. La sensorial discriminativa, la cual estaría asociada directamente con los mecanismos anatomofisiológicos. Sería la encargada de la transmisión de la estimulación nociceptiva desde la región donde se produjo el daño tisular, la infección o cualquier otra alteración orgánica funcional hasta los centros nerviosos superiores. La dimensión motivacional afectiva implica cualquier cualidad subjetiva de la experiencia del dolor, en concreto en los aspectos de sufrimiento, aversión o desagrado o cambios emocionales producidos. Debido al componente aversivo del dolor, se producen conductas de escape y evitación. La dimensión cognitivo-evaluativa está directamente relacionada con la dimensión motivacional afectiva, ya que hace referencia a las creencias, valores culturales y variables cognitivas, tales como la autoeficacia, la percepción del dolor y de las consecuencias de la experiencia del dolor. El segundo modelo que revisamos es el modelo jerárquico del dolor de Lusser y Black. Distingue 4 niveles en la experiencia del dolor. El primer nivel, la nocicepción, es un fenómeno fisiológico, una experiencia meramente sensorial que se puede considerar como un sistema de detección de daño periférico e implica tanto la activación de los receptores como la transmisión de la información desde la periferia hasta el sistema nervioso central y el control que se ejerce sobre la transmisión de los impulsos en la vía del dolor. El segundo nivel es el dolor mismo. Se alude como el proceso perceptivo, la actividad de mayor complejidad en la que intervienen centros nerviosos superiores. Por lo general aparece como consecuencia de una lesión o una herida, pero no es determinante su presencia para que sobrevenga la experiencia dolorosa, ya que la relación entre nocicepción y dolor no es lineal. El siguiente nivel, el sufrimiento. El dolor generalmente provoca sufrimiento, sin embargo, no siempre es así y puede haber sufrimiento sin ser la consecuencia de un dolor. Por otra parte, está la experiencia subjetiva e individual del sufrimiento y por otra, la experiencia externa y de comunicación de ese estado. Bónica definió sufrimiento como un estado de malestar asociado a acontecimientos que amenazan la integridad de la persona. El siguiente nivel es la conducta del dolor. Son expresiones, formas de comunicar el dolor y el sufrimiento. Adquieren características de protección, pues tratan de evitar una experiencia aversiva al organismo o lo resguardan de una situación que puede empeorar. Las conductas del dolor pueden ser quejarse, frotar la herida, sujetar el miembro lesionado, buscar ayuda profesional, realizar la toma de medicamentos prescritos.
Loser en este modelo se refiere a todas aquellas conductas que de alguna manera se relacionan con la aparición y el mantenimiento del dolor. Las teorías psicológicas. Tenemos el modelo de condicionamiento clásico del dolor. Como ejemplo, tenemos la hipertensión muscular, para explicarla. En este sentido, podríamos decir que al evitar el movimiento se reduce el dolor. Al aumentar la movilidad también aumenta la tensión y por lo tanto el dolor. Sin embargo, la evitación del movimiento, debido al miedo asociado al dolor, puede tener como consecuencia la inmovilidad, la cual puede ocasionar atrofia muscular y aumento de la disfunción. El modelo operante está relacionado con la propuesta de Fordyce. El dolor no es directamente observable, por una parte se da una experiencia personal y por otra la conducta manifiesta del dolor, la cual es la forma en que la persona expresa su dolor y sufrimiento. Esta conducta de dolor es la que es posible modificar algunas veces. El dolor en la fase aguda estaría causado por estímulos nociceptivos, sin embargo, cuando el dolor pasa a ser crónico, estaría bajo el control de condiciones ambientales, por lo que se habla de un dolor operante. Aquí la conducta de dolor se instaura a través del tiempo, produciendo cambios importantes en los patrones de interacción personal, conductas dependientes, dinámica familiar, incapacidad laboral, entre otros. Tenemos una frase célebre que pues es muy importante recordar del neurólogo psiquiatra austriaco, fundador de la logoterapia y sobreviviente en los campos de concentración nazis. Viktor Frankl nos decía: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. El modelo cognitivo-conductual. Este modelo ha generado un gran número de investigaciones enfatizando el rol de variables cognitivas en la modulación del dolor crónico, las expectativas, atribuciones, el locus de control y los procesos atencionales. Desde el modelo del estrés, que conceptualiza al estrés como una relación particular entre el individuo y el entorno que se concibe como amenazante, ya que pone en peligro el bienestar del sujeto. Es así que el dolor aparece, se produce y se instaura. Es un dolor crónico, genera una situación estresante. Esta situación crónica va a afectar el bienestar de la persona y genera a nivel personal afrontamientos y estrategias cognitivas y conductuales. El control cognitivo del dolor. En los procesos cognitivos hacen referencia a los procesos que el sujeto utiliza para controlar el dolor. Se refiere a cómo utilizan las personas la información que ellos perciben. De tal manera, los pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas y el catastrofismo serían variables muy relevantes en la modulación del dolor crónico. Es decir, la atención se sitúa en el procesamiento de la información, ya que a través de este la persona valora su experiencia nociceptiva, lo cual incidirá en el nivel de ajuste frente al dolor. Y se asocia con la inactividad, la disminución de las relaciones familiares y sociales, así como altos índices de ansiedad, depresión y una mayor preocupación de los síntomas físicos. Flor y Tork refieren que los sujetos que más informan sobre pensamientos negativos realizan a la vez más visitas médicas. La clave estaría en la forma en que el sujeto afronta esta experiencia nociceptiva. Esto se dirige al concepto de afrontamiento y específicamente al afrontamiento cognitivo, proceso actual de ejecución de una respuesta cognitiva frente a una amenaza. El afrontamiento cognitivo se realiza por diversas estrategias cognitivas específicas. Estas estrategias son pensamientos dirigidos a modificar la percepción de la intensidad del dolor y su capacidad para hacer frente o tolerar el dolor y así poder continuar con las actividades cotidianas. El modelo de los 3 estadios del dolor de Gatschel y Weisberg puede explicar los cambios que se producen en el curso del dolor. En el primer estadio se asocia con una reacción emocional semejante al miedo, ansiedad y preocupación como consecuencia de la percepción del dolor durante la fase aguda. El dolor está relacionado con el daño y por eso es una reacción emocional natural ante el potencial del daño físico. Si el dolor persiste pasado un periodo agudo de tiempo, de 2 a 4 meses, este se tiende a pasar al estadio 2, que se asocia con una serie de reacciones y problemas psicológicos y conductuales semejantes a la indefensión, depresión, somatización y cólera, que son el resultado de la cronificación del dolor. Estos problemas psicológicos dependen de la existencia de una personalidad premórbida
o de características psicológicas individuales, así como de las condiciones económicas y ambientales. Las características de la personalidad y las características psicológicas difieren de una a otra persona y pueden llevar a utilizar determinadas estrategias ante el dolor. En el estadio 3, se adopta o se acepta el rol del enfermo y se excusa al sujeto de las responsabilidades y obligaciones. En esta fase, la incapacidad médica o psicológica o la conducta anormal de la enfermedad se consolidan y se justifican. Aparecen reacciones emocionales negativas semejantes a la depresión que pueden implicar una disminución del funcionamiento físico, la disminución de la motivación hacia el trabajo o a las actividades recreativas contribuyen al descondicionamiento físico con la siguiente reducción muscular o atrofia de las zonas afectadas. En este modelo, el mejor predictor del desarrollo del dolor crónico es la incapacidad psicosocial. En nuestro entorno, lamentablemente, el desorden de estrés postraumático está relacionado directamente con la exposición previa a catástrofes naturales, a ataques terroristas o a exposición de ámbitos de guerra o alteración psicológicas, culturales afectados por esto. Es así como el desorden de estrés postraumático y el dolor crónico están directamente relacionadas. Vamos a ver por qué. Existe un alto índice de pacientes con dolor crónico que presentan el desorden de estrés postraumático. ¿Cómo coexiste? Es la pregunta que se ha desarrollado en los últimos años y se ha explicado por mecanismos psicológicos, fisiológicos, neurobiológicos y del comportamiento. Se conoce que la preexistencia de dolor aumenta la probabilidad de aparición del trastorno de estrés postraumático después de un evento traumático o la exposición a múltiples eventos traumáticos preceden a la aparición del dolor crónico o al trastorno de estrés postraumático, también conocido en sus siglas en inglés como PTSD. El PTSD requiere la exposición previa a un evento traumático. Se caracteriza por la evitación social, la reexperimentación del evento e hiperestimulación fisiológica. Implica manifestaciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento que tienen un fondo neurobiológico y factores de riesgo psicológicos. Estos dos cuadros clínicos, el PTSD y el dolor crónico, comparten mecanismos específicos: la ansiedad, la sensibilización, la catastrofización. Aparece el dolor como un estímulo psicológico y neurobiológico y puede explicar la aparición y mantenimiento del PTSD. La disregulación del sistema neuroquímico, la liberación de las hormonas relacionadas con el estrés, la adrenalina, el cortisol, la vasopresina, la noradrenalina y los opioides endógenos están relacionados. Pacientes con el trastorno de estrés postraumático pueden desarrollar receptores adrenérgicos regulados inhibitoriamente por una mayor concentración de noradrenalina circulante. También hay cambios neuroanatómicos, como la reducción del hipocampo, la alteración en la regulación de las hormonas relacionadas con el estrés, y se manifiesta por la excitación, la hiperreactividad excesiva y la reexperimentación de los recuerdos del trauma. Se ha evidenciado por imágenes diagnósticas anomalías en la actividad del hipocampo, aunque los resultados aún son inconsistentes en si muestra hiper o hipoactivación, ya que se han encontrado estos dos hallazgos en diferentes pacientes con previo exposición a trastornos de estrés postraumático. Los estudios de neurobiología del trastorno de estrés postraumático encuentran una alta asociación con un sistema biológico alterado en la recuperación fisiológica desde la adversidad y sugieren la presencia de un marcador neuronal de activación específica en el trastorno. Es así como se presenta la respuesta generalizada del miedo ante un estímulo adverso, generando la formación de neurocircuitos posteriores a la experiencia traumática y presenta menor activación en las regiones prefrontales, hiperactivación o inadecuada inhibición de la amígdala en respuesta a estímulos en relación con emociones negativas. En la corteza cingulada anterior y en la ínsula habrá una tendencia hacia la hiperreactividad, hallazgos similares a otros trastornos de ansiedad. La desactivación de la corteza prefrontal ventromedial
y el aumento de la activación en la corteza cingulada anterior van a generar una alteración en el procesamiento de la información contextual relacionada con el peligro y la seguridad. Es decir, después de una exposición a un evento traumático, hay una diferente modulación en el procesamiento de cualquier situación en estas personas. Y la evidencia nos muestra claramente que el trauma psicológico tiene un efecto importante en el sistema neurobiológico. Y para tener en cuenta, los estudios que examinan los factores neurobiológicos de protección al estrés son poco comunes y deben ser incluidos en futuras investigaciones para realizar un adecuado diagnóstico temprano y un tratamiento inicial para evitar que desarrollen conductas crónicas relacionadas con el dolor y el trauma ocasionado por exposición a eventos. En el manejo del trastorno de estrés postraumático tenemos la terapia farmacológica y la no farmacológica. El manejo no farmacológico se encuentra la intervención psicológica, dentro de los cuales las más conocidas son la terapia cognitiva conductual, la terapia de soporte y manejo del estrés, la desensibilización y reprocesamiento de movimientos oculares, la hipnoterapia, también han sido eficientes para controlar los síntomas del trastorno de estrés postraumático y mejoran la condición clínica de los pacientes. Una revisión sistemática conducida por Cochrane evidenció mejor eficacia al emplear la terapia cognitiva conductual, la terapia de soporte y manejo del estrés, y asimismo la terapia cognitiva conductual es la que mejor controla los síntomas somáticos asociados con el trastorno de estrés postraumático, como la cefalea, la fatiga, las náuseas y los síntomas musculoesqueléticos. Las estrategias farmacológicas disponibles actualmente han reducido los síntomas asociados a la disabilidad y a la depresión. Entre ellos están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en primera línea, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, la venlafaxina han sido también muy útiles. Particularmente el topiramato ha disminuido la aparición de pesadillas y flashbacks. Y por el contrario, el uso de benzodiazepinas, inhibidores de la monoaminoxidasa, antipsicóticos y la motrigina e inositol no se recomiendan, aunque estos últimos se usan en otras terapias como manejo del estrés y la depresión. En este cuadro específico no están indicadas. Es así como vemos que el diagnóstico, la detección temprana del trastorno de estrés postraumático en pacientes con dolor crónico es de gran importancia, dada su alta prevalencia y la frecuente superposición de síntomas, como la ansiedad, la hostilidad, la depresión, la culpabilidad manifiesta, la experimentación de otras emociones negativas que sirven para aumentar el dolor. La detección temprana del trastorno de estrés postraumático puede mejorar con el manejo óptimo del dolor y favorecer resultados satisfactorios. Para finalizar, recordamos esta frase célebre, lamentablemente conocida por Lance Armstrong: el dolor es algo temporal, puede durar un minuto, una hora, un día o un año, pero al final se acabará y otra cosa tomará su lugar. Sin embargo, si me rindo, ese dolor será para siempre. Muchas gracias por su atención.